tal? ¿Cómo vieron las dos primeras clases? Les quiero un poco comentar el objetivo, aunque ya lo dije en el video. El objetivo de la primera clase, eh, de introducirnos un poco en las trinidades de otras religiones, porque esto nos ayuda a ver que el cristianismo, para nosotros, es una vida de fe viva, pero desde el punto de vista de lo religioso, se puede abordar como una religión más, ¿no? Y entonces entra dentro de las categorías de análisis que se pueden, con las cuales se pueden analizar la fenomenología de la religión, ¿no? Y en ese sentido, eh, podemos ver, como habrán visto al estudiar la Biblia, que comparte el cristianismo junto con otras religiones el lenguaje religioso, está basado en mitos, eh, en, metáforas y en simbología, ¿no? Y una de las más poderosas simbologías numéricas para todas las religiones es el número 3, que se comparte, en todas las religiones. Por eso les di ese escrito, eh, para que podamos tener una idea sobre las trinidades o tríadas en las otras religiones. Y es interesante eh, hacer una aclaración que no es lo mismo tríada que trinidad, ¿no? Por ejemplo, las tríadas son mucho más frecuentes en las religiones antiguas. Eh, Son un grupo de tres dioses, pero son tres dioses distintos. Por ejemplo, Egipto, ¿no? Horus, Osiris, Isis. No es una trinidad, es una tríada. Son tres dioses distintos. Y así podemos encontrar en Mesopotamia y en casi todas las religiones antiguas, tríadas, porque el número 3, no hay una coincidencia de por qué se elige es tan potente el número 3 como símbolo, pero algunos dicen que tiene que ver con la incapacidad de dividirlo, ¿no? El número 3 es la expresión mínima que no se puede dividir, tal vez es la perfección. Este, pero bueno, está presente en todas las religiones. Ahora, trinidades, o sea, un solo Dios, pero con distintas facetas, solamente hay tres. Una es la hindú, ¿no? Eh, de- la deidad de Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Que es ellos lo llaman Trimutaki, ¿no? Triple cuerpo, ¿no? Un dios con tres cuerpos. Y cada cuerpo denota una especialización, ¿no? El creador, el sostenedor de la vida y este, el destructor, en este caso, ¿no? De Brahma, Vishnu y Shiva. Eh, es una de las pocas trinidades que hay. Y, y la otra es la budista, que es interesante por la palabra también que se utiliza, Trikaya, usan los budistas, que dice que Buda se revela en tres cuerpos, ¿no? Trikaya es tres cuerpos. Es un solo Buda, este, pero con tres cuerpos. Eh, y la otra trinidad es la cristiana, ¿no? Que es, eh, como habrán podido ver en el libro de Bedford,
la, la lucha, digamos, intelectual que hay durante varios siglos para poder definir lo que significa este, eh, un Dios que al mismo tiempo se relaciona en sí mismo de tres formas distintas, ¿no? Eh, pero bueno, este pequeño aperitivo que les di sobre las religiones y las trinidades y tríadas en las otras religiones es un poco eso, como para que tengamos presente que la fe cristiana en sus dogmas y en la escritura puede ser tratada también desde el punto de vista de fenomenología de lo religioso, ¿no? Entonces se la puede abordar y estudiar con esas características también y con esos claves de interpretación, ¿no? Y nos damos cuenta que no es diferente a otras formas de expresión religiosa, porque en el fundamento del lenguaje religioso son lo religioso se expresa siempre con esas características, ¿no? Con símbolos, con mitos y con fuertes eh, imágenes que nos ayudan, que son metáforas en realidad, que nos ayudan a interpretar lo que hay detrás. En ese sentido, no sé qué les pareció a ustedes. Eh, sí, Sergio. Sí, casualmente quería hacer un comentario al respecto. Sin saber mucho de nada, entre comillas, sin ser una persona que se profundiza en el tema de lo que es la Trinidad, cuando nombra usted tanto lo que es el hindú, el budismo como el cristianismo, o sea, si uno lo mira muy así superficialmente, entre comillas, como que tiene cierta simetría una cuestión con otra. Es como que si las tres entraran dentro, obviamente que por eso usted hace referencia, entraran dentro de ese mismo margen. Obviamente que cuando se profundiza se observan las diferencias, pero me Claro. llamó la atención esto, ¿no? La simetría que hay dentro de las tres religiones, ¿no? La hinduista, budista y el cristianismo, en cuanto a lo que es la... Exactamente, sí. Y justamente es el tema de la forma de expresar lo religioso. Sí, María Luz. Y que en esas religiones son tres, pero es diferente, pues son muy, tres personas muy diferentes. Horus, Osiris, Isis. No, eh, por eso yo eso claro. lo nombramos eh, como tríada, como no es triada. trinidad. Seguro, sí, sí, sí. En Egipto los tres dioses son separados. Es un Son, grupo de tres, pero distintos. En cambio, el hinduismo y el budismo, ahí sí se puede hablar de trinidad, porque trata de buscar la unidad demostrada en tres personas o en tres formas de expresarse o sí, de, de mostrarse en sus distintas capacidades, ¿no? pero sería igual diferente a la Trinidad cristiana en el sentido de que la cristiana, eh, cada uno se relaciona, cada forma se relaciona con el ser humano de una manera distinta. No, claro, claro, claro. Sí, lo específico es distinto, pero el mecanismo, digamos, de buscar, eh, digamos, intelectualmente Ah, la forma de juntar la unidad y la diversidad es más o menos la misma, ajá, ¿no? Ese es el mecanismo que funciona en el lenguaje religioso, digamos, o en la articulación religiosa de estas metáforas, ¿no? ah. Sí, Alejandro. Sí, no, yo a lo mejor digo una pavada, pero me cuestioné mucho leyendo los las dos primeras semanas, porque, a ver, yo digo que no llego a entender, no llego a entender es por qué se arma semejante discusión teológica, porque el problema es, de la Biblia sí habla de tres personas, pero en un momento hay
una teología implícita que dice son lo mismo, ¿ok? Ahora, que después se arme hasta no sé qué siglo, no me acuerdo ahora, el 8 se arme semejante batahola, porque si es Dios Padre y el Hijo es el Hijo, pero no es la misma persona, o sea, me parece, no llego a entenderlo cuál es el sentido final de, está bien, lo decimos en el credo, lo creo, pero cuál es el sentido final, me lo pregunto racionalmente, ¿no? De corazón creo que lo puse en mi participación en el foro, yo creo que uno cree en Dios y en Jesús y bueno, y el Espíritu Santo obviamente, pero digo, no llego a entender racionalmente por qué Marción y todos los demás, todos los capodocios discutiendo eso, eso es lo que a mí me surge. Bueno, después lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando. Lo único que te puedo adelantar es que vos estás viviendo en el siglo XXI y eso fue Claro. en el siglo V. Entonces había otras, otras discusiones y otras formas de tratar de comprender la cercanía de Dios, de qué manera se producía y cómo eso conciliarlo con lo que aparece en la Biblia, ¿no? Porque en, en la, en toda la elucubración teológica, especialmente de los capadocios, que tuvieron mucha participación, especialmente en el concilio de Constantinopla, que fue el que terminó un poco de darle forma a la Trinidad, al dogma trinitario, no surgía de una elucubración teórica, surgía desde una preocupación práctica y hasta pastoral. Ya después vamos a ver. Ok. Lo que pasa es que uno es preso de la época en que vive y del lenguaje que utiliza y de la filosofía que ayuda a la comprensión en cada momento de la historia, ¿no? En esa época era una filosofía helenista con fuerte componente griego, entonces la terminología que se usa está relacionado con eso. Pero No, ya, aparte yo me cuestionaba si, o me preguntaba, mejor dicho, no me cuestionaba, me preguntaba si el politeísmo no era considerado en esa época una especie de barbarismo, ¿no? Es una de las preguntas que me hacía cuando lo leía, porque en muchos casos, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando van en contra, no sé, eh, de otras religiones politeístas, hay maldiciones y hay no, guerras, sí, ¿no? sí, pero bueno, eh, les puedo decir como para que cuando tengan ganas puedan investigarlo por otro lado, especialmente con el Antiguo Testamento. Nosotros conocemos una parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando ya a través de Moisés se declara, Yahvé lo llama, ¿no? Pero eso es un poco el final, el diario del lunes de una composición tardía, pero en la realidad, la historia del pueblo hebreo conviven tres nombres de dioses, ¿no? Está El, que en definitiva, si ustedes se fijan, es el que más perduró en los nombres, porque Israel justamente significa el, la partícula el remite al dios El, ¿no? Que era más bien un dios uránico. En fenomenología de religión se llama, hay dioses uránicos que son dioses del cielo y otros que están más cerca y son dioses de la fertilidad o de las guerras. Y en ese sentido estaba Yahvé también, pero era un dios que estaba más cerca de la historia y en algunos casos de los ejércitos. Por eso aparece en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos, ¿no? Un poco es una rémora de una época en que convivía en la religiosidad de los hebreos antiguos, antes de que se ponga por escrito en el Antiguo Testamento, la convivencia aún con el dios Baal, ¿no? Antes existía el, Yahvé y Baal, por eso después en la lucha por crear el monoteísmo, se trata de ir
recortando y se estigmatiza, digamos, a los que profesaban la fe en Baal, como para concentrarlo en Yahvé. Fue, digámoslo de una forma, el proceso hacia un monoteísmo centrado en Yahvé, fue un proceso muy largo, ¿no? Este, por eso no es que hay una religión monoteísta y religiones politeístas. Son procesos, fenómenos que se van dando en la vida de los pueblos y de sus religiones, ¿no? En algunos casos quedan separados y en otros se van unificando y uno de esas personificaciones divinas adquiere centralidad. No sé si me explico o si es demasiado herético, pero así es un poco cómo funcionó en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Este, ¿Y por qué se dio solo en ese pueblo? no, Y no, bueno, es no. algo que uno se No, pregunta no, no, también. ¿O se dio en otros la No, pero pueblos? tarea eso es lo de... que creemos nosotros. O sea, nosotros creemos que Israel es el pueblo elegido, pero yo No, no, pero siempre no, hablan de que era el pueblo monoteísta y que era toda una novedad y todos los demás eran claro, pero politeístas. justamente es monoteísta después de un proceso muy largo. claro. Pero también otras religiones sufrieron ese proceso, ¿no? Hasta llegar a ser monoteísta. O sea, lo que decimos del hinduismo, esta intención de unificar a Brahma, Vishnu y Shiva como una trinidad, es ese intento de evitar que sigan siendo tres dioses distintos, ¿no? Entonces hay ahí como un intento de unificar en uno, pero en tres. ¿Se entiende? O sea, otras religiones también. En realidad, casi todas en la historia de las religiones, hay un proceso de politeísmo hacia el monoteísmo. En algunas, en otros quedan politeísmo, ¿no? Este, y, y esta lucha de lo trinitario es un poco eso, ¿no? De evitar caer en un politeísmo, ¿no? Como se ha discutido cuando se estaban tratando estos temas en la iglesia antigua, en el siglo cuarto y quinto, eh, algunos decían, bueno, son tres dioses entonces, ¿no? Entonces estamos hablando de monoteísmo o politeísmo, eso es fundamental. Lo que llevó al concilio de Nicea y al concilio de Constantinopla es un poco eso, cómo poder solucionar en forma práctica, y vuelvo a decirlo, no era para que quede en las nubes de elucubraciones abstractas, sino que sirva para la pastoral, ¿no? Cuando yo voy a trabajar con la predicación o la adoración en aquel tiempo, cómo expreso esta realidad de Dios, ¿no? Eh, que ella figura en la Biblia, y ahí vamos a la otra parte. Pero sí, Sergio. Sí, por ahí me adelanto, pero bueno, es un trastorno de ansiedad que tengo. Está bien, sí. Porque siguiendo un poco la línea de Alejandro, bueno, usted nos dio el marco teórico, histórico, referencial para introducirnos, pero me preguntaba también, bueno, miles de preguntas como nos hemos hecho todo con estas lecturas. Eh, Nosotros, en lo que es la fe, hemos naturalizado la Trinidad, o sea, yo creo que ninguno de los que estamos acá, entre comillas, por decir exageradamente, se ha puesto a profundizar, sino que lo hemos naturalizado. Después, bueno, la doxología, etcétera, etcétera. Pero mi consulta, por ahí donde me apresuro, ¿con qué lentes leemos hoy la Trinidad? Está bien. O sea, ya me fui al final de la materia posiblemente, No, pero no, 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 al final de estas dos clases. Ahora lo vamos a ver hacia el final. perfecto. Es una Este, cuestión de ansiedad nada más. no, no, no. Está muy bien. Pero Ahora, perdón, ¿no? Pero lo paradójico es que nosotros somos monoteístas, pero en el siglo XXI que vos decías,
el catolicismo se ha vuelto politeísta, porque hay, si bien nosotros no creemos en los santos, pero se pone un santo a la altura de Dios, el santo para tener hijos, San Cayetano para el trabajo, San esto, o la Virgen, la Virgen. Yo me acuerdo muchas veces haber escuchado Dios quiere y la Virgen, y ponerla en el, Bueno, ¿no? ahí es más profundo, porque eso Yo lo nos tiro así lleva, como me dijiste sí, no, del pero ya lunes, ¿no? eso nos llevaría a hacer un estudio de lo que significa la religiosidad popular y la Claro. religiosidad oficial, ¿no? En ese sentido, la religiosidad popular, que la Iglesia Católica es muy experta en meter bajo un mismo paraguas las distintas expresiones de religiosidad popular que aparecen, ¿no? Aún no habla de cosas, eh, no rechaza los distintos santos modernos que van apareciendo, ¿no? O que son objeto de devoción. Eh, los, los asume, los cobija bajo el mismo paraguas, pero si uno analiza un poco más detalladamente, se da cuenta que a nivel oficial no hay tanto respaldo, pero sí a nivel popular, ¿no? Eso ocurre siempre. Es decir, el cristianismo también, en sus orígenes, tuvo esos dos niveles, ¿no? Por eso se trabajó mucho para decir, bueno, esta es la ortodoxia, más o menos lo que nosotros pensamos, porque si no, por debajo, a nivel popular, había muchas cosas que fueron como designadas como heréticas, ¿no? Que estaban muy presentes. Todo el gnosticismo es religiosidad popular del cristianismo, Es verdad. pero tenía conceptos que estaban muy renegados con la forma de expresar la fe en una manera más, digamos, ortodoxa, este, o que se pensaba más ortodoxa, ¿no? Eh, y la otra cosa es justamente cómo aparece en la Biblia, ¿no? En la Biblia obviamente no se puede hablar de doctrina de Trinidad, pero sí aparecen expresiones de Jesús, hablando en plural, por ejemplo, ¿no? O cuando dice yo y el Padre somos uno, aunque algunos en la discusión mostraban, por ejemplo, el momento, el texto de Jesús en Getsemaní, ¿no? Si Jesús mismo es Dios, ¿cómo es que le habla a Dios y le dice, si a vos te parece, dale, pero yo no estoy de acuerdo? ¿No? Es decir, es una, podría mostrarse como una contradicción, ¿no? Este, por eso hay tanto lío, como decía Alejandro, para poder unificar esto y que sea congruente en la expresión de la fe a nivel práctico, y eso al nivel práctico significa en la adoración, en los credos, ¿no? Cómo expresamos lo que creemos en los credos. Por eso lo que le pedía para, esto ya nos pasamos a la clase de dos, pero como trabajo práctico que me parece que puede ser interesante, es primero leer estas páginas de Bedford y después buscar el credo de los apóstoles, que no está acá, pero que es el primero, y hacer una comparación con el de Nicea y el de Constantinopla, ¿no? Para ir viendo qué cosas distintas van encontrando y tratar de explicar por qué van apareciendo esas diferencias. Pero eh, la Biblia, especialmente obviamente en el Nuevo Testamento, es contradictoria en ese sentido, porque aparecen formulados, ¿no? La expresión Dios Padre, aparece Jesús, en algún momento Jesús dice yo y el Padre una sola cosa somos, bien, pero después aparece Getsemaní hablando
con el Padre como si fuese otra persona, ¿no? Y todo el tema del Espíritu Santo, que la gran pregunta que fue hasta el siglo, por lo menos sexto, es cómo se vincula con el Padre y el Hijo, ¿no? Que ya eso lo vamos a ver, está muy bien relatado en el libro de Bedford. Y una cosa que lo podemos ver como un adelanto, como un anticipo a las últimas dos clases, un poco a la pregunta que hacía Alejandro, ¿no? De ¿para qué tanto lío? Y que es que no, tu pregunta no es herética ni mucho menos. Es la pregunta que en el siglo XXI, en el siglo XX, se hicieron muchos, ¿no? ¿Por qué complicar tanto y con esta terminología muy compleja que a nosotros no nos dice nada? Este, pero el tema es justamente que la Iglesia, y esto creo que lo dice Nancy Bedford, que dicho sea de paso, iba a ser la profesora de esta materia, y no pudo, y así que quedé yo. O sea, tuvieron que caer en mí, pero la primera opción era ella. Mirá, Así que dentro de, por ahí, si Dios quiere, el año que viene o el otro, ella podrá tomar la cátedra. Este, pero Yo le dije a Nancy que a mí no me gustaba mucho el tema de la teología sistemática y me dijo, bueno, ¿por qué no estudiaste conmigo? bueno, sí, es humilde. Em, y entonces, uno de los problemas es que, problemas prácticos, ¿no? Cuando ella menciona el hecho de que un domingo de Trinidad, ¿no? Se invita a un pastor, un teólogo, para que predique sobre la Trinidad. Y entonces se le van a los sesos para ver cómo predica sobre el dogma trinitario. Y el tema es una equivocación, ¿no? Porque el dogma se establece para solucionar un problema y congelar, digamos, una situación. Pero lo importante, cuando nos preguntamos de la Trinidad, es justamente usar el concepto trinitario de un Dios se revela como Padre Creador, como Hijo Salvador, como Espíritu Santo, la fuerza e inspirador, y cómo eso funciona como clave hermenéutica para entender otras cosas y no predicar en sí mismo sobre el dogma trinitario, porque nadie va a una iglesia para escuchar una clase de historia dogmática del siglo V, pero sí cómo eso eh, se traduce, cómo yo leo la historia en clave trinitaria, o cómo hoy, por ejemplo, existe una antropología trinitaria o una misión en clave trinitaria o una hermenéutica en clave trinitaria. Eso es lo importante y eso es lo que vamos a ver en las últimas dos clases, ¿no? Pero como un adelanto, yo les mostré un trabajo que hice hace bastante sobre Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore fue un monje del siglo XII, XIII, estuvo entre los dos siglos, eh, que se expresaba no solamente con escritos, sino con dibujos, un poco de la época, ¿no? Con dibujos muy cargados, tratando de explicar cosas que a veces las palabras escritas no llegan a poder explicarlas. Entonces él trabajaba mucho con dibujos, con círculos, y estaba obsesionado por cómo interpretar la historia de la iglesia en clave trinitaria, ¿no? Y entonces su visión trascendió la Edad Media
y llegó hasta ser fuente de inspiración en pensadores modernos que han tratado de interpretar la historia como una sucesión de etapas que van hacia un fin, ¿no? Y en este sentido, Joaquín este, mira la historia, ya lo había hecho Agustín también, eh, etapas distintas de la historia, pero Joaquín de Fiori le da otro, otra vuelta, que por eso Agustín hoy es un doctor de la Iglesia y Joaquín de Fiori fue expulsado y sus obras fueron quemadas. ¿Por qué? Bueno, y esto es un ejemplo de cómo usar la Trinidad como clave hermenéutica, ¿no? Para entender la historia, para entender la misión de la Iglesia en clave trinitaria. ¿Qué significa? Eso me parece que es lo más importante que podemos sacar de el tema trinitario. Y Joaquín habla de una historia que tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa de la ley, que es la etapa del Padre. Hay en distintos momentos él puso distintos límites y puntos de entrada y de finalización de cada etapa, pero es la etapa del Padre. Después hay una etapa que es la etapa del Hijo, la etapa de la gracia. Eh, y hay una tercera etapa, que es la etapa del Espíritu, que es justamente la etapa del Espíritu y de la profecía. Ahora, ¿por qué se tornó en peligroso para la Iglesia? Porque a diferencia de Agustín, que él pone justamente, hace distintas etapas también, pero hay una etapa que es el milenio, ¿no? Entonces, él dice que la, la Iglesia va a estar liderando ese milenio. En cambio, Joaquín dice que en la tercera etapa del espíritu, la iglesia no va a existir más, porque no va a ser necesario, ¿no? Este, y, y eso no causó mucha gracia en las autoridades religiosas, ¿no? Eh, lo dejo como, yo se los puse ahí, y para hacer un trabajito también sobre el tema, eh, porque es interesante cómo en el siglo XIII Joaquín de Fiore hace lo que empezaron a hacer los teólogos en el siglo XX, que es salir del dogma trinitario y traer la Trinidad en la práctica. O sea, ¿qué me dice un Dios trinitario hoy? ¿Cómo es ver la actividad de la iglesia en clave trinitaria? ¿Qué significa eso? O como hace Boff, que lo vamos a ver en la tercera clase, Boff tiene todo un escrito sobre la Trinidad es la mejor comunidad. Entonces, analiza la iglesia como comunidad en clave trinitaria, porque él dice justamente es un Dios que no está solo, sino que se comunica, se interrelaciona y se da hacia las otras personas de la Trinidad. Es un Dios que dialoga en sí mismo, es lo que debe ser una comunidad. Eso lo vamos a ver en detalle la tercera clase. Pero quería mostrarles como antecedente esto que es curioso, que en el siglo XIII ya Joaquín de Fiore usa la Trinidad como clave hermenéutica de la historia, ¿no? Sí, María Luz. No sé si vamos a seguir hablando de esto de Fiore, porque yo tenía alguna duda. Dale, dale. ¿Por qué ponía en el segundo estado, que es el del hijo, como que la apertura sería con Osías? Osías en una primera apertura o germinación, que después en una segunda apertura o fructificación sería Jesucristo. ¿Por qué Osías? Eso no lo Bueno, entendí. eso hay que
pararnos ahí y meternos demasiado Ah, la elección, porque él tiene distintas formas de marcar las etapas y después, hacia el final de su vida, sobrepone las sí, distintas etapas. Y entonces le queda una, como vos decís, una etapa de germinación, o sea que las etapas no es que terminan y empieza otra, sino que hay procesos intermedios, que además son procesos conflictivos, que eso es interesante. Eh, por eso hasta fue interpretado por Engel, ¿no? Por Federico Engel, siglo XIX, Joaquín de Fiori, justamente por esta idea de etapas que eh, se van sucediendo, pero en el medio lo que prima es el conflicto. Y lo sí, que pare, digamos, que pare a una nueva etapa es el conflicto. ahí está. Eso lo muestra también Fiore en esa etapa de germinación, Mm. ¿no? Es muy, muy interesante. Y muy interesante que dice también que Dios se va revelando de a poco, en forma progresiva, que Dios recibe las señales de la historia y es modificado por ellas hay una relación dialéctica. Yo pensaba esto, que quizás gente escucha esto, que Dios es modificado por la historia y suena un poco eso de Dios inamovible, único, no sé. Claro, bueno, sí, eh, sí, justamente, justamente. Él plantea Y eso. si decimos que Jesús es Dios y lo vemos cambiar de idea, ¿no? Cuando fue evangelizado Jesús por la mujer sirofenicia. Sí, Es una forma de sí. mostrar cómo la misma dinámica de un Dios que se compromete con la historia lo Lo cambia, cambia. hay una apertura. Que eso en teología se llama como una revelación abierta, ¿no? Si no es una Ah, revelación cerrada, si no es una revelación abierta, este, da para mucho, pero sí, tenemos ejemplos así en la Biblia que nos ayuda también lo trinitario, ¿no? Porque decimos, bueno, también afirmamos que Jesús es Dios, ¿no? La misma sustancia, por eso lo vamos a ver después, eh, con las palabras raras, pero eh, entonces debemos aceptar que Dios cambia de idea, se deja evangelizar por sus criaturas, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Para la iglesia, para la misión de la iglesia, ¿no? Este, entonces no es todo tan dogmático, sino que hay fluidez. bueno, claro, depende. Quien lo quiere hacer Eso dogmático, lo hace dogmático. depende de la interpretación. Hay visiones que lo quieren hacer dogmático y hay cosas que no se profundizan. Se dice, no, así está fijo, y no se mueve. Pero desde otras formas de entender la teología y la historia y la fe, podemos ver justamente que en esta dinámica, que es la Trinidad, porque es un Dios dinámico en su Trinidad, genera también dinamismo en lo que toca, ¿no? Entonces, modifica la historia y al mismo tiempo, si se quiere, es modificado por la historia. Esto abre la, la cabeza, ¿no? Y estamos en presencia, por lo menos desde esta perspectiva, de un Dios cercano a lo que Él va generando, que es transformación, ¿no? Transformación en la historia y transformación de su forma de ver, ¿no? También, bueno, podemos remitirnos al diluvio, ¿no? Después del diluvio, o sea, Dios se repitió, ¿no? Nunca más va a usar ese método, dice el Antiguo Testamento. Bueno, un Dios cercano, un Dios cercano a sus criaturas también, ¿no?
y eso ayuda, justamente es la posibilidad que tenemos de poder entrar en relación con Él, ¿no? Si fuese un Dios en las altas esferas, no podríamos, sería inamovible, estático y por lo tanto totalmente inoperante para la vida de la gente, de la historia de los seres humanos, ¿no? Y de la creación toda. Bueno, pasamos a la segunda clase. No sé si les quedó algo de la primera que querían decir. Quiero hacer un paréntesis, si me permite Sí, ahí, dale. con el tema de Fiore, para sacarme una duda. Sí, Cuando se nombra el tercer estadio, que habla de la cuestión profética, etcétera, ahí, que dice que la iglesia no va a estar en el milenio, no va a estar presente en el milenio, ¿no? ¿Es esto correcto, no? claro, y eso es lo que no le soportan, porque Está si, bien, porque la iglesia va a ser superada. está bien. Mi pregunta es, ¿tiene esto que ver o tiene algo que ver esto con la después, que a futuro la doctrina premileniarista? Ah, y esa era mi pregunta, porque estamos leyendo eso en Historia Ah, del Pensamiento Protestante. Y yo decía, sí, ¿esto sí. es lo Sí, el mismo o profesor, no el es lo Es profesor, una mismo? ensalada lo que estamos Es, haciendo. el es, profesor, es tanto para pensar que no te dan los tiempos. No le preguntamos a Mestoy, pues. no, podemos charlar un poquito. Capaz que es una ensalada, perdón, ¿no? Pero Ah, El yo lo profesor mismo me preguntaba. profesora Mestoy es especialista en toda esa época y en los fines del siglo XIX, ¿no? Protestantismo, especialmente en Estados Unidos, entre pre y postmileniarismo. Tiene que ver, justamente porque el premilenialismo eh, dice que la llegada de Cristo va a ser antes del milenio, pre. Y entonces ahí aparece el tema del arrebato y el ser humano casi no tiene nada que hacer, ¿no? Hay solamente que esperar la llegada, el arrebato y después empieza el milenio. En cambio, el postmilenialismo eh, es lo que caracterizó, por ejemplo, la teología del evangelio social en Estados Unidos, que era postmilenialista, porque venía imbuido del movimiento de santidad, del segundo movimiento de santidad de Estados Unidos, que antes de la guerra civil, porque después cambió, pero antes de la guerra civil, tenía un fuerte componente postmilenialista y un fuerte componente de responsabilidad social. ¿Y por qué? Justamente porque al ser post, dice que Jesús viene, pero después del milenio. Y entonces la iglesia es la que debe ir preparando la llegada de Jesús. Y por lo tanto, mejorando la situación de la tierra, ¿no? Y ahí es donde nace toda Construyendo el reino. la preocupación social, ¿no? Y el reino Claro. de Dios. Por eso, uno de los autores claves del Evangelio Social, que es Clausenbusch, que fue un bautista del norte, justamente se llama el reino de Dios, ¿no? Porque es la preparación de la llegada de Jesús, está en manos de los cristianos. Entonces, todo lo que se puede hacer socialmente es preparar la llegada del reino. Por eso es fundamental en la escatología tener en cuenta qué tipo de milenio creen algunas expresiones religiosas, ¿no? Hoy en día. El premilenialismo en general niega lo histórico, es individualista, espera que venga Cristo y me arrebate a mí, y no tengo nada que ver con lo histórico y lo social. El postmilenialismo me lleva justamente a trabajar para que cuando llegue el reino las cosas estén mejor. Un poco basado en cuando llegue el Señor hallará fe en la tierra, ¿no? Este, y entonces eso abrió las puertas a la idea de una santidad con fuerte compromiso social. claro.
por lo que tengo entendido, los pre son aquellos que tienen un corte un poco más fundamentalista, ¿no? Tal En ese cual, sentido. tal cual. Está bien. Sí. Me afecta, además. Y bueno, eh, claro, son visiones que tienen consecuencias prácticas, ¿no? Por eso, lo que uno cree, a veces, casi siempre, después se traduce en su forma de actuar. Pero bueno, eh, ha sido la historia del protestantismo desde la década de mediados del siglo XIX en adelante, con ese tema, ¿no? Sumado al dispensacionalismo de Darby también, ¿no? Que ellos lo van a ver seguro con el profesor Amestoy. Bueno, tema de la segunda clase es justamente la tarea que la iglesia se pone para ponerse de acuerdo sobre este Dios que se expresa de diferentes maneras, que aparece en la Biblia, hablando en tercera persona, este, en plural, pero no sabemos cómo se relaciona. Entonces hay distintas corrientes dentro de la iglesia. Eh, y está Arrio, que no, ojo, Arrio no era un delincuente, ¿no? Porque uno dice, el hereje, no, era un obispo y el arrianismo aún hoy está muy presente. Eh, y si vamos un poco, miramos el texto que les di de los mormones, un poco ellos aceptan como que son casi arrianos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, eh, Dios es el Padre, pero ¿tiene el mismo nivel el Hijo? Eh, y entonces ahí hay una discusión que es la que va llevando a la necesidad de ponerse de acuerdo en qué relación existe entre el Padre y el Hijo, ¿no? Este, y hay una tendencia que dice el Hijo está subordinado al Padre, ¿no? Porque no puede ser de la misma, podemos decir, categoría de Dios, ¿no? Porque ha sido creado por Dios. Entonces, son los subordinacionalistas, ¿no? Que fue, un poco era Arrio, es decir, está padre y el hijo subordinado al padre. Todavía del Espíritu Santo no hablamos porque es un tema que va a venir después. Eh, a ver, Alberto levantó la mano. No, sí, que un poco lo que se supone que cuando tiene las revelaciones el fundador de ellos, que se les aparecen las tres personas distintas, no como una. Y además, hace unos años empezaron, tiene una teología de lo más compleja ¿Pero a quién te también, referís? a los mormones, Ah, con la Madre Celestial, que también ahí encaja como con una figura, no es a la categoría de la Virgen María, sino que es justamente a la altura de Dios. O sea, a través de ellos fue que se engendra la humanidad, pero no es una sí, diosa, no. Bueno, yo complejo. lo puse ahí como para que podamos ver que hay distintas formas de acercarse al trinitario, pero hay que tener en cuenta que sin menospreciar los mormones o los santos de los últimos días, tienen el libro de José Smith con el mismo nivel de la Biblia, ¿no? Claro, Entonces, una revelación este, a ese hombre. Muy claro, disparatado, o sea, es Muy muy leerlo, inclusive yo leí en algún lugar, en algún artículo, algo así, que se relacionan
sacaron cosas de la masonería, que los ve, los que esto, que el otro, son muy disparatados. Y ese artículo que vos nos pasaste me pareció más disparatado todavía, y eso que está escrito seriamente, ¿no es cierto? Sí, Es sí, increíble sí. No, que yo, tanta gente crean y tengan tanta guita, ¿no? O sea, eso también. yo no quise volvernos locos, simplemente lo puse ahí como para poder ver distintas formas de acercamiento a lo trinitario, aún dentro de iglesias que algunos directamente dicen que no son cristianas, ¿no? Otros dicen que sí, pero bueno, el tema es si en la Biblia no es solamente la Biblia el centro de revelación y existe otro libro del mismo nivel, algunos dicen, bueno, eso no es, no es cristianismo. Pero bueno, eso es discusión de otro momento. Por lo menos no, es algo separado de la historia, ¿no? Esa creencia. Sí, en realidad se enmarca en lo que se conoce como las iglesias de restauración, ¿no? En el sentido, hay iglesias como los mormones que piensan que con Constantino, por ejemplo, que nosotros hablamos del giro constantiniano y hacemos toda una crítica, pues para ellos a partir de ahí la iglesia desapareció. O sea, lo que quedó de la iglesia es solamente hojarasca, pero desaparecieron los apóstoles. ¿No? Entonces todo lo que pasó, la historia de la iglesia que estudiamos nosotros, la estudiamos al Divino Botón, porque para ellos no es iglesia, es simplemente algo humano, y que recién los apóstoles vuelven a aparecer con José Smith, Ah, ¿no? Entonces hay una restauración, este, se habla de la apostasía en aquel momento, o sea, la desaparición de los apóstoles y la restauración en el siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso es una interpretación bastante rebuscada. Sí, porque restauran los dos sacerdocios, el arónico y el de Melquisedec, además. Es bastante Exactamente. interesante. No, sí, como construcción es interesante, ¿no? También hay todo una idea de que una parte del pueblo de Israel en el desierto, no sé cómo llegó a América, ¿no? Entonces ellos son un poco los descendientes de esa parte del pueblo elegido que aparece en América. Pero bueno, eso no nos va a desviar demasiado del tema y no era el centro. Yo lo puse ahí más que todo para que podamos ver distintos enfoques sobre lo trinitario y uno de ellos es el tema de los mormones, que son abiertamente no trinitarios, ¿no? Hoy en día. Pero hay otros, ¿no? Eh, Perdón, eh, creo que los testigos de Jehová tampoco, ¿no? tampoco. Tampoco. Tampoco, sí, Sí, son más disparatados todavía. claro. Bueno, hola Raúl, llegaste. La, Y aviso que tengo un paciente ad honorem y no lo puedo dejar, ¿viste? Un No, chiquito, está bien, por eso quizás voy a gastar más. está bien. Y después tengo No, una materia de maestría a las 8, es un lío. a las 8. Uy, Mm. son las 8. Sí, Ah, pero la semana que viene empieza. bien. Antes de pasar a la segunda clase, ya que apareciste, quería decir que me gustó mucho lo que mencionaste de los triangulitos y las líneas que ponías en los textos donde Ah, es lo trinitario y que se me llenó la Biblia de triangulitos. Sí, claro, te lo porque puedo mostrar. cuenta en el foro que eh, Nuevo Testamento pone un triangulito donde aparecen las tres personas mencionadas y en un triángulo con dos lados nada más, en donde aparecen dos. Es Sí. interesante. ¿Qué sacaste en limpio? Y que hay muchos triangulitos. Que se pensionan las personas, ¿viste? En una dinámica de conexión, más bien de diálogo, ¿viste? O de Claro, oración, los claro. doxológicos, ¿viste? Pero bueno, todavía no lo revisé del todo, así como para sacar una Está muy conclusión. bueno, muy bueno. Sí, Bueno, pero es lo que vimos en los libros, más o menos, ¿no? Eso que... claro, justamente, sí. Y es un poco la idea que decíamos, de por qué se llega
Alejandro decía al principio, ¿por qué la necesidad de complicar tanto en el siglo V con todo esto? Bueno, lo primero que le dije, que él, porque hace esa pregunta porque está viviendo en el siglo XXI. Capaz que en el siglo V hubiese sido otra pregunta, pero en parte también tiene que ver con la necesidad de conciliar lo que justamente aparece en los triangulitos que vos marcás. O sea, en la Biblia aparece cómo conciliamos, porque aparecían, como comentaba recién, distintas formas de entender esa relación, ¿no? Cómo se relacionan las personas de Dios, ¿no? O los rostros. Eh, y, y entonces está Arrio, y digamos que hay hoy muchas iglesias que son arrianas, ¿no? Que hablan de que el hijo está subordinado al padre, o sea, que no tiene la misma categoría divina que tiene el padre, que fue creado. Por eso después, en el credo de Nicea, es muy categórico y enfático en decir engendrado, no creado, ¿no? Engendrado, no creado. Porque una cosa es engendrado divinamente y otra cosa es creado como una criatura más. Este, pero la preocupación de estos teólogos, que especialmente el golpe final de gracia lo dan los tres capadocios, ¿no? Especialmente en el credo de Constantinopla, que yo comentaba, la, la necesidad no surge de una necesidad abstracta e intelectual, surge de una necesidad práctica y pastoral, justamente, de cómo expresar a este Dios que se expresa en tres formas distintas, en lo pastoral, en lo cúltico, en la doxología, ¿no? Y ahí entonces vienen los temas y las distintas formas de discutir la temática. Entonces aparece el Credo de Nicea 325, que trata de empezar a pensar en cómo, por un lado, mantener el monoteísmo, pero al mismo tiempo hablar de Cristo, ¿no? Eh, con un poder divino igual que el Padre, y un poco para refutar la idea de Arrio, de los arrianos. Y entonces aparece esta fórmula que podemos ver en el Credo de Nicea, donde aparecen términos que para nosotros hoy son los complicados, porque no nos dice mucho, ¿no? Hipóstasis, que puede ser persona, puede ser que está debajo de otro. Basilio decía que es el soporte del ser, ¿no? Hipóstasis por un lado y usías es la esencia, ¿no? Entonces, ahí viene lo complicado para nosotros, siglo XXI, pero era la forma de poder comunicarse con el mundo de las ideas en el siglo V. Entonces, la palabra usíos, esencia, hipóstasis, forma de hacer presente esa esencia, era conocida. Entonces llegan a una forma a una formulación que es Dios es homoousios, o sea, es una esencia, pero en tres hipóstasis, ¿no? Que si nos atrevemos a ser herejes, ya hablábamos antes de que eh, en las historias de las religiones hay tres solamente trinidades, las demás son tríadas, pero una trinidad es la hindú, no, perdón, la budista. Y la budista se asemeja bastante porque habla de personas, ¿no? Es decir, Buda representado en tres personas. Entonces hay unidad y
representación en tres personas, que son, bueno, el cuerpo de la realidad última, tengo el nombre, es difícil de pronunciar en indio, el otro el cuerpo de la alegría y finalmente el cuerpo humano de carne y hueso de Buda. Se representaba en esos tres cuerpos. Es un poco lo que la iglesia cristiana trata de hacer en Nicea, hablando en términos griegos, de hipóstasis y homousíos. Y había otros que eran heterousíos, o sea, son tres hipóstasis, son tres personas, pero en tres esencias distintas. Eso es lo que creo Nicea lo tacha y finalmente termina con la formulación última, que es esa, que queda abierta un tema, especialmente en el credo de Constantinopla, que va a ser fruto va a ser consecuencia de grandes disputas y separación de la iglesia oriental de la occidental, que es el tercer invitado de acá, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿De quién procede? ¿No? Porque la teología católica de Trinidad habla de la procesión, ¿no? La procesión del Espíritu Santo. Y entonces, Basilio mismo dice que procede del Padre. Y entonces, algunos dicen, entonces el Padre tuvo dos hijos, Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Una forma de chanza que le hacían. Entonces, hay una cláusula que queda abierta y Constantinopla dice, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esa palabra, pues esa fórmula, y del Hijo, que en latín es filioque, es la cláusula que va a traer después problemas con la iglesia ortodoxa, con la iglesia oriental. Porque el texto original del credo de Constantinopla es escrito en latín, ¿no? Pero y queda ahí la fórmula. Cuando se traduce al griego, no aparece y del Hijo. Y entonces está la forma de comprensión de la Iglesia oriental que sigue hasta hoy en día hablando de la procedencia del Espíritu Santo del Padre. Nosotros hoy podemos preguntarnos, ¿tiene sentido? ¿Qué sentido tiene esta discusión? Bueno, nosotros hoy lo resolvemos quizás desde otro lado, desde, como decíamos antes, de la forma práctica que tiene pensar a Dios trinitario. Y tal vez sin hacer demasiado énfasis o detallista en cuanto a de dónde proviene, si es hipóstasis o si es susías, pero en aquel momento era fundamental para seguir la práctica catequística, ¿no? Y así fue. Y de alguna forma, hoy tenemos más o menos armado la dogmática cristiana gracias a esos 2 siglos que se pasaron discutiendo, en una forma que para nosotros hoy no es para nada atractiva ni, digamos, eficaz para solucionar algunos de los problemas prácticos, pero sí lo fue en aquel momento. Y entonces es un poco lo que abre a lo que vamos a ver en las otras dos clases, que lo mencionábamos antes, que la tarea es hoy en día hacer centro en la Trinidad, no como dogma, sino como realidad de clave hermenéutica, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. La comunidad cristiana en clave hermenéutica. Pero para llegar a hacer eso,
necesitamos conocer la discusión anterior, ¿no? Y necesitamos conocer y preguntarnos, tratarnos de poner en los zapatos de los que estaban en esa discusión y ver qué cosas querían evitar, qué cosas querían lograr, ¿no? ¿Qué consecuencias tenía para algunos pensar en el Espíritu Santo solamente procediendo del Padre, ¿no? Tal vez perdería lo que hoy decíamos de esa dinámica trinitaria, ¿no? Que es una dinámica que da eh, dinamismo también a lo que toca, ¿no? A la fe, da dinamismo a la transformación de la historia. Y de otra manera sería como una Trinidad un tanto asimétrica, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que quería mostrarle en estas dos primeras clases, que, como mencionaron, les hizo pensar un poco, los sorprendió, tal vez cosas que no conocían o que son demasiado osadas para alguien que viene pensando sin mucha crítica. Yo creo en Dios trino, pero bueno, justamente la tarea de la teología es complejizar un poco para después poder sacar cosas en limpio, especialmente en la tarea que nos toca de poner en práctica nuestra fe. Por eso la pregunta es, ¿qué significa poner en práctica hoy una fe trinitaria? ¿No? Yo creo que eso es lo clave y lo que van a tratar de ir respondiendo los autores que vamos a ir viendo las próximas clases, que es por un lado Leonardo Boff, en la segunda, en la cuarta clase, José Miguel Bonino, ¿no? En cuanto a la comunidad y la misión en clave trinitaria, y José Miguel hablando de una hermenéutica trinitaria para pensar en la unidad, un ecumenismo, digamos, en clave trinitaria. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que queda, algún aporte. No, solo había dejado una pregunta ahí, si estoy Sí. orientado o no. Ah, sí. En el foro, no sé si lo habían comentado antes, ¿no? Pero No. es cierto eso de, estoy bien orientado cuando pienso que persona viene de ese personare latino, de esas máscaras, y que entonces por ahí quizás era más lógico en aquel tiempo asociarlo a un rostro, Vos, pero que hoy ahí en ponés. día la palabra persona tiene una connotación muy individualizante, una persona Sí, de sí. derechos humanos, digamos, asociados a eso. Entonces, viste, bueno, Claro. individualidad y cuesta. Vos mencionás una palabra en griego, no recuerdo. Eh, en griego era, yo estoy, no estoy en la computadora. Prosopon. Prosopon, claro, Claro, sí, porque en realidad la fórmula en el credo de Nicea se usa hipóstasis para claro, referirse a persona. claro, sí. Esa es la palabra, la fórmula griega. En latín lo traducen como persona. Pero, este, de todos modos, no está mal, porque él mencionaba, Raúl, que la palabra persona, pero no usada en lo trinitario. O sea, la palabra persona justamente viene de prosopón, pero no en la discusión trinitaria, ¿no? Claro. Entonces, que eran las máscaras que usaba el teatro griego. Mm, Entonces él decía, si en vez de llamarlo persona, a traducción de esa palabra en griego, no podría ser rostro, ¿no? ujú. Y eso puede llevarse a una traslación a lo trinitario y hablar de Dios en tres rostros. Podría ser, eh, podría ser, para sacar el peso que tiene la palabra persona, ¿no? Que En en lo pastoral en definitiva, la iglesia me fue como más sencillo, ¿viste? Que la gente entienda
Sí, porque en tratando de realidad, la misma persona o manifestaciones de Dios históricas en distintos momentos. exacto, porque además la palabra que usan en el credo, que es hipóstasis, no es persona tampoco. Hipóstasis es como un soporte, ¿no? Un soporte que exterioriza el usíos, que sería la esencia, ¿no? Hay una esencia que es en común y la hipóstasis es la que representa de distintas formas esa esencia. Por eso la imagen de máscara no estaría fuera de lugar, porque justamente es el soporte, la forma de relacionarme con el afuera de esa esencia. Así que sí, sí, porque justamente la palabra hipóstasis significa eso, no significa personas, significa soporte, lo que está detrás de lo que está soportando la esencia, ¿no? Lo que vehiculiza la relación entre la esencia y el mundo externo. Como la piel. Claro, claro, justamente. Entonces, este, persona o máscara, eh, pero cuando una palabra empieza a dificultar la comprensión, me parece bueno buscar otras, ¿no? Y es cierto que la palabra persona puede ser hoy, tal vez en el siglo XIX no era, en la época del personalismo, que era más bien una forma progresista de ver la, la realidad de la persona humana, pero tal vez hoy puede significar o puede tener una connotación más individual y máscara puede ayudar a comprender formas distintas de revelación, ¿no? Rostro es la palabra que usaba Raúl. Rostros, rostros, sí, Sí, rostros. pero puede ser también, ¿no? Sí, sí, se entiende, sí. Justamente el texto de la última clase de José Miguel Bonino habla de los rostros del protestantismo en América Latina. Que es ahí está, ahí lo muestra Es lo Sergio. que estamos leyendo. Ah, bien. Bueno, De ahí viene el milenarismo y todo eso. claro, bueno. El- no lean el capítulo que yo les dije porque ahí tienen todo. Muy bien, muy bien. Porque ese lo tienen que leer para la tercera, para la cuarta clase. Mm. Que es sobre justamente la Trinidad, una clave hermenéutica trinitaria para la unidad. No, Mm. tenemos que leer dos capítulos. Estamos leyendo el primero y el segundo y leímos el último para el seminario. Ah, O sea que de la parte de la Trinidad no la tocamos. bueno, entonces van a leer todo, porque ese. No, Ya pero estamos no tiene entregados. desperdicio. No tiene No, no, desperdicio. es excelente, es excelente, excelente. Bueno, bárbaro. ¿Alguna pregunta que quede? Les recomiendo entonces antes de que pasen a hacer las tareas de la tercera clase, que abre mañana, los que no hicieron, traten de hacer lo de la segunda. Bueno, la primera también, pero he visto que hay más tareas entregadas en la primera y hay pocas de la segunda. Y yo lo que sugiero es que lean las páginas de Bedford, pero primero que lean de 147 a 160 y después que lean 134. Porque no sé, ahí habrá una dificultad en el armado o no. Me parece que ayuda más a la comprensión primero leer lo que viene después y después leer lo que viene antes. Así que yo ahí les sugiero donde dice actividad, leer esas páginas y después hacer ese trabajito sobre los credos. ¿Eh? Bueno, Yo tratamos de solamente quería solucionar. comentarle, profe, Sí, que quizás voy a estar así, no voy a tener que ver la clase digitalmente y quizás llegue al final, no siempre, por esta bueno, cuestión. eso estuvimos Del- hablando de la posibilidad de mm. pasarla a las 20. ¿A vos te vendría bien a Y las de 20? todos modos, a las 20 tengo la clase de maestría, porque estoy en las dos, ¿viste? Ah, Sí, no, está empieza. imposible porque Alicia tiene hasta las 20:30 clase, eso me dijo hace un rato.
Así que ella puede a las 19, de 19 a 19:30, como estuvo recién, pero sin rostro, hablando Sin hipóstasis. del prosopon, Eso. y Daniel directamente no puede, entonces está complicadísimo. Y vos entonces, Raúl, podés a partir de qué, 7:30. Sí, quizás un poco después, porque ves que tengo que ordenar todo un espacio. Es un chico que lo atendería quizás una hora, pero viene a las 7, se va, es un niño chiquito, entonces es una actividad chiquita y se me corta generalmente 1:30 y yo tengo que ordenar todo y salgo, llego de allá hasta acá, capaz que -20 más bien. Pero puedo Bueno, ver la clase después, sí, sí, entonces y cualquier cosa. lo dejamos así. Bueno, si no. Entonces, Sí, no hay- Mm, no modificamos porque vamos a hacer más lío que solución. Queda a las 19 horas y entonces Alicia se irá antes y vos, Raúl, vendrás después. mm. ¿Qué va a hacer? Hacemos lo que se No es puede. nada personal con ella, justo. Somos esclavos temporales. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Si no hay más nada, entonces, fructífera semana Muchas Igualmente. Eso, gracias. y nos vemos el muy Vemos. miércoles buena. que viene, si Dios quiere. Gracias. Chao, hasta miércoles. Chao. Hasta luego. Chau, chau.